Buenos días a todos, hermanos. Dios os bendiga. Amén. Voy a centralizar un poquito más. Aleluya. ¿Estáis muy serios? No sé si será el calor, que también, pero bueno, gracias a Dios está muy fresquito aquí, se está muy bien. Y sobre todo, pues, hermanos, cuando venimos a la presencia del Señor a buscar, hermanos, pues esa fuerza en nuestra vida, hermanos, ese aliento que Él nos da para continuar en el día a día, en la lucha día a día, hermanos, que sabemos que no es fácil. Si ya la vida en sí misma es, hermanos, tediosa, la vida misma en sí, cuanto más la vida del creyente, sabiendo, hermanos, que el creyente, pues, nuestro mayor objetivo del verdadero nacido de nuevo es querer, pretender agradar a Dios. Amén. Y a veces, hermanos, el agradar a Dios no conlleva tener el mejor lugar de la iglesia. A veces el querer agradar a Dios no conlleva ser el hermano, como diría yo, el más bien mirado de la congregación, o la hermana mejor apreciada de la congregación. A veces el pretender agradar a Dios conlleva todo lo contrario. No ser el hermano o la hermana preferido, no ser el que más está ahí en todo, sino precisamente, hermanos, es que todo lo que hacemos, todo lo que, hermanos, en nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir, busquemos realmente agradar a Dios. Amén. Amén. Así que yo he estado esta mañana meditando en un personaje bíblico que me ha llamado siempre la atención, lo he dicho en alguna ocasión. Yo creo que este mensaje, esta palabra de Dios compartida, creo que podría ser la segunda parte de la última que os compartí, referente a, recordáis, no sé si recordáis, los 3 tesoros del creyente, creo que fue la última palabra que compartí: la fe, esa fe inconmovible, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Les recuerdo, podemos tener fe como para mover montañas, porque al fin y al cabo los milagros y lo sobrenatural no depende de nosotros, depende de Dios. Y si Él lo quiere hacer, Él lo puede hacer. Pero si no hay santidad en nuestra vida, nos falta uno de los tesoros más importantes, porque les recuerdo que sin santidad nos quedamos ciegos, perdemos la vista porque nadie verá al Señor. Sin santidad. O sea, está bien alardear y ufanarse de tener una gran fe, pero más vale el silencio de la humildad en santidad. Y dicho esto, también el otro último punto no voy a repetir ese mensaje, pero quiero situarles un poquito. El último tesoro era la sana doctrina. Gracias, hermano. La sana doctrina, porque la palabra del Señor nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña que ante todo conserva, le exhorta a Timoteo, conserva la sana doctrina capaz de salvarte a ti y a los que te oyeren. Una mala doctrina no nos salva, nos puede, por el contrario, condenar. Pero bueno, gracias a Dios, damos a Dios gracias que nosotros podemos disfrutar de una sana doctrina. Dicho esto, esta sería la segunda parte, y hay un personaje, hermanos, que me ha llamado mucho la atención durante mucho tiempo, porque rompe los patrones que hoy día, desde hace años, se tratan de seguir desde las redes sociales, en las iglesias más multitudinarias,
en todos, hermanos, las esferas sobrenaturales que podemos estar observando el día a día. Te llega a la iglesia, comparte esa palabra, los hermanos nos vemos, nos animamos, que eso es muy importante, pero llega a casa, conecta sus redes y todo está lleno, hermanos, de alguna forma esa motivación a todo lo sobrenatural de Dios, y todo eso está muy bien. Y hablamos de la sobrenaturalidad de Dios y hablamos de la unción, la unción, esa unción maravillosa que hace milagros, que obra en poder, que hace tantas cosas en nuestra vida, que es la que mueve todo lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Esa unción tremenda de Dios, ¿no? Y en muchos casos, directa o indirectamente, pero fomentamos, digo los predicadores, incluso los hermanos de la congregación también, fomentamos directa o indirectamente la importancia de la unción de Dios en nuestra vida, que es esa investidura de todo lo sobrenatural que tan necesaria es en nuestra vida. Y si tomamos como ejemplo, como modelo a seguir, figuras bíblicas, hay muchas, muchísimas, incontables. Usted podrá estar pensando en muchas ahora mismo, ¿no? No sé, ahora mismo, ¿alguien ha dicho? Por ejemplo, Moisés, ese hombre que la Biblia dice que Dios dijo de él que él hablaría con sus profetas en forma profética, pero con él hablaría cara a cara. Sin embargo, Dios no lo dejó entrar en la tierra prometida. Esto habla de nuestra debilidad como humanos, ¿no? Pero bueno, el Señor le honró, indudablemente. Y como él pudiéramos hablar mucho, en una ocasión también en otras hemos hablado de Elías, ese hombre de Dios que no se destaca por su profecía mesiánica futura respecto a la venida del Señor, como pueda ser Isaías, Ezequiel, Daniel y todos los demás profetas. Fue un profeta que yo diría que es el modelo de la unción, del poder. Caramba, que dice la palabra del Señor que por su palabra no llovió. No ya en sí por la palabra de él, sino por esa unción poderosa que había en él. Vivo yo, dice el Señor, que por mi palabra no lloverá, en cuya presencia estoy. Hablaba con fundamento. Cuando hablamos con el respaldo de Dios, nuestras palabras tienen, hermanos, totalmente ese respaldo de Dios. Eso no lo podemos decir así como así. Para cerrar o abrir el cielo, por nuestra palabra tiene que haber un respaldo de Dios en cuya presencia estoy. Y también tuvo, hermanos, evidentemente sus momentos, porque sí o sí, de una forma o de otra, Dios tiene que dejar plasmada la debilidad humana. Es necesario para que la gloria y la honra solo sean para Él. Tuvo aquel momento que todavía aún me cuesta a mí entender. Me cuesta entenderlo, hermanos. Un hombre que no temió reunirse contra 450 profetas de Baal, todo el pueblo de Israel que estaba entre dos aguas, de no haber respondido Dios a la oración de Elías. ¿Qué creen ustedes que habrían hecho el pueblo con Elías y los 450 profetas? ¿No? Lo habrían, hermanos, aniquilado. Lo habrían aniquilado. Dios estuvo ahí con él. Y no tuvo miedo. Y porque una señora, una dama, nada más y nada menos, doña Jezabel, a las piedras se apegue, como se dice vulgarmente. Aquella maldad que había en ella que creó espíritu. Y acá, que yo considero que también fue tan culpable o quizás más que ellas por consentir la maldad que había en ella, transmitirla en él y en todo lo que él hacía hacia el pueblo. Ninguno de los dos se libraba de responsabilidad delante del Señor, pero por el hecho de que esta mujer anunciase y declarase que iba a exterminar y quería la cabeza de Elías,
Elías se muere. Elías le da una depresión, hermanos, como nunca en su vida, como a veces, esas depresiones que a veces lamentablemente, inevitablemente podemos pasar, en la que no quería vivir, se fue a morir bajo un enebro, y dice la Biblia que dijo: Señor, no soy mejor que mis padres, hasta aquí. Dios le da aquella lección que no olvidaremos nunca, hermanos, que no olvidaremos nunca. Come y bebe, que largo camino te resta. Y evidentemente, bueno, ya conocen ustedes la historia, esa maravillosa historia. Pero todavía, hermanos, hay un personaje que también, y yo diría que aún más, llama más poderosamente mi atención. Sin embargo, en cambio, no sé si usted lo compartiría conmigo, si tuviera que elegir un personaje, una figura bíblica para ser ejemplo, creo que no sería tan atractiva. No sería tan atractiva. Sin embargo, tiene un atenuante, hermanos, tiene y manifiesta una enseñanza tan profunda y tan necesaria para nuestra vida que nos haría meditar. Es la figura de un hombre. No voy a darle muchos detalles así porque no quiero que ustedes indaguen primero en sus mentes, para que no rápidamente no sepan quién es, ¿no? Tan fácil. Pero es posible que pronto lo sepan. Ustedes son estudiosos de la palabra y sé que aman la palabra. Un hombre, hermanos, que no se destaca por la unción que tenía. Nada, absolutamente. Es más, creo que más que abrir el cielo, en la mejor etapa de su vida se le cerró. Pero aún así, Dios estaba con él. No tenía el reconocimiento. Yo creo que ya ustedes van indagando. Ya van sabiendo quién es. No tenía el reconocimiento de los que estaban a su alrededor, de los que convivían con él. Para nada tenía ese reconocimiento. Y aún así, Dios estaba con él. Esto nos enseña algo tremendo. No siempre, hermanos, equivale a ser aprobado por Dios. No siempre equivale a que cuando yo soy aprobado y Dios se agrada de mi vida, soy agradado por Dios. Esto no siempre conlleva a que todos los demás lo vean eso en usted. No significa que por el hecho de que Dios me sonría, le sonrían todos los demás. A veces no es así. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios puede sonreírte porque le agradas, pero no esperes que porque Dios te sonría, hayan de sonreírte todos los demás. Te sonría la vida, los hermanos, la iglesia, la situación. No, hermanos. El objetivo nuestro es que Él nos mire, como he dicho anteriormente en este mensaje, es que Él nos mire y se agrade en nosotros. Ese es el sentir más profundo que un creyente debe de tener. Esa es la medida de espiritualidad y de crecimiento espiritual más elevada que un creyente, que un hijo y una hija de Dios, un nuevo nacido en el Señor, una nueva criatura, un redimido puede tener. Que Él nos sonría, agradarle a Él. Agradarle a Él. Y dicho esto, hermanos, creo que este hombre, este muchacho, les doy otra pista. Este muchacho tenía esa virtud. Agradaba a Dios. Pero
fíjense que no le fue bien. No le fue bien desde el comienzo. Como he dicho hace un momento, a pesar de que Dios estaba con él, querido joven, no había una manifestación poderosa de la protección de Dios. ¿Cómo es posible? Dios está conmigo y todo lo demás está en contra de mí. Ocurre esto a veces. Por eso usted debe de tenerlo tan claro. Debe de tenerlo tan claro y es importantísimo que lo tenga, hermanos, bien presente, porque esto puede llevarle al peligro de creer que por el hecho de no ver el resultado, hermanos, del respaldo de Dios en su vida, usted piense que Dios no está con usted. Dios está con usted, aunque a veces no sienta su respaldo, pero sabe en su interior que su vida agrada a Dios. ¿Y cómo diría usted que sería otra pregunta buena? Bien, pero la pregunta del millón es, bien, todo esto lo sé, pastor, y está bien, es maravilloso, y es la verdad, es lo correcto, pero ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo realmente agrado a Dios? ¿Qué debo de hacer para agradar a Dios? Eso vamos a ir descubriéndolo, hermanos, en este mensaje. Este personaje, hermanos, tan singular, ustedes saben quién es. Como he dicho, fue un hombre, hermanos, que aparentemente cualquiera que escuchara de su vida, si no estuviera en la Biblia, lo primero que dirían los ungidos de esta generación sería: ese es un varón sin unción. Eso dirían estos que viven ahora en esta generación de ungidos, que declaran que en ese movimiento sobrenatural no hay unción, es que no tiene unción. Bueno, probablemente no tendría. Es posible que no tuviera esa unción poderosa de cerrar el cielo, de abrirlo y de hacer tantas maravillas. De hecho, nunca, jamás obró una sanidad. Nunca obró un milagro. Nunca hubo en su vida, como he dicho, nada especial, sino que por el contrario, hermanos, cualquiera que lo vea desde un ángulo fuera de la palabra de Dios, diría que su vida en principio fue un fracaso. Sin embargo, reitero, y es evidente que Dios estaba con él. Y la razón, queridos hermanos, es porque hay algo más poderoso y más importante que la unción sobrenatural. Que esa unción sobrenatural en los cuales muchas veces nos llaman y nos arrastra esa corriente mediática cristiana, que está bien, hermanos. Yo no digo que eso no esté bien. Yo no estoy en contra de ese movimiento de unción, pero si vamos a la palabra de Dios, permítame compartirle que hay hay una cualidad mucho más importante que la unción. Este joven, José, tenía algo especial. Y ya no es que su padre lo tuvo en la vejez, capítulo 37 de Génesis, si ustedes leen la historia de él. Ya no es que su padre estaba loco con él porque lo tuvo en la vejez, y ustedes saben lo que es tener un hijo, ¿no? en la vejez, se lo imaginan. Eso es como un nieto siendo hijo, para volverse loco, vamos, yo lo entiendo. Pero eso no fue lo que hizo agradar a Dios. Que su padre estuviera con él loco de contento no significa que eso motivara a Dios, pero Dios vio en él algo, un potencial, que nosotros debemos, hermanos, fomentar en nuestra vida. Y esa palabra, ese elixir, ese misterio, hermanos, que es más importante, es la integridad. La integridad. José fue íntegro en toda su manera
de vivir. Íntegro. Si ustedes observan la vida de todos estos hombres y mujeres a los que Dios usó poderosamente, exceptuando Elías, que fue un caso singular, especial, porque dice la Biblia que se lo llevó el Señor, pero tuvo su debilidad también, tuvo también su momento de depresión, que de no ser por el Señor, allí habría quedado. Sin embargo, y no solo de Elías, sino de todos los hombres de Dios, hemos hablado de Moisés, que con todo lo que Dios le dio, no le perdonó que golpeara 2 veces la roca. De hecho, no fue por el hecho de golpear la roca, cuando el Señor le dice, ¿por qué no me dejas entrar en la tierra? El Señor le había ordenado que le hablase y él la golpeó. No sé si usted a veces ha meditado en esto, a mí me ha hecho mucho meditar. Dios le dio un objeto que había ungido y aquel objeto era su vara y su vara tenía la unción. Pero déjame decirte algo más importante, que cualquier objeto, simbólicamente hablando, que podamos tener de Dios ungido, vale, hermanos, nuestra plena confianza en Él. Y Dios le dijo, háblale a la roca, pero por si acaso me falla o estos me dicen que he perdido la cabeza, el pueblo de Israel, yo voy a utilizar el objeto que siempre me ha ido bien. Cuidado con eso. El que tenga oídos para oír, que oiga. No siempre debemos usar los mismos métodos, hermanos, de unción, donde Dios nos ha bendecido en otras áreas. No siempre debemos utilizar el mismo camino, la misma visión. Muchas veces Dios nos llama a cosas distintas y de formas distintas, pero tenemos miedo de esperar cómo reaccionan los demás. Y saben, no le perdonó Dios que utilizara, no vayan a ser que, ¿cómo voy a hablarle a una roca? Eso es ilógico, pero fue la orden de Dios. Y dice la Biblia que tomó su vara y golpeó 2 veces para que no fallara. Ah, muy bien. Para ellos has quedado maravillosamente bien, pero para mí no, dijo el Señor. Y en su sabiduría el Señor no le permitió entrar, aunque fue el hombre, dice la Biblia, que con él hablaba Dios cara a cara, hermanos, era tremendo. Aquella vez que bajó del monte y no se le podía ni mirar, porque mirar a Moisés era caerse casi rendido. Era tremenda la unción que había en él. Y no solamente de este hombre, sino si usted examina la vida de todos y cada uno, todos tienen un punto débil, porque somos humanos. Todos tienen un punto flaco, un punto de inflexión. Sin embargo, en la vida de José, su punto débil fue su mayor triunfo. Porque él no dependió, escuchen bien, no dependió de los milagros y de la unción de Dios. Dependió solo de su confianza en Él. Cuando dependes de la unción, de los milagros poderosos del Señor, yo sé que me están entendiendo. Cuando tú solo te basas tu fe en lo que Dios puede hacer y no en lo que Dios es, corres un peligro. Corres un peligro. Pasarás por tu tiempo de inflexión, porque Dios tratará tu fe y tu corazón. Sin embargo, la debilidad de José, que fue el menosprecio de sus hermanos, el no entender lo que le estaba pasando, Dios lo estaba preparando y formando para lo que tenía que venir. Pero en su debilidad fue su mayor triunfo, porque él se aferró a Dios y solo, hermanos, solo decidió confiar en Él. Solo confiar en Él. Ahora bien, confiar en Dios, como dije en una ocasión, en la primera parte de este mensaje, es fácil decirlo.
sobre todo aquí en la iglesia. Pero confiar en Él significa realmente, cuando confiamos de verdad, es cuando tengo la osadía espiritual de no hacer lo incorrecto para que mis pies mantener firme mi estatus. ¿Cuánto me están entendiendo? Confiar en Dios no significa que tengo que echar mano de esto porque Dios sabe que si no, mi casa se va a pique. Y tengo que tomar esta decisión porque Dios sabe que si no, voy a fracasar en mi matrimonio, o voy a fracasar en mi relación, o voy a fracasar en este área. No, hermanos, eso no es confianza íntegra en Dios. Una confianza íntegra en Dios es: Señor, si esto es lo que debo hacer, tú proveerás. Tú pelearás por mí. Si esto es lo que debo de hacer, no importa nada, Señor. Y si perezco, que perezca. Perdónenme, hermanos, no sé dónde me está llevando el Señor en este mensaje, pero entiendo que es un mensaje para mayores de 18 años. No es para niños en Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Pues ni más ni menos que lo que dijeron aquellos tres hombres, que parece que tampoco decían nada, Sadrac, Mesach y Abednego, cuando fueron amenazados de que en caso de no adorar a la estatua que había levantado Nabucodonosor, serían lanzados vivos a un horno de fuego. Y estos tuvieron una declaración en dos partes. La primera era de fe, pero la segunda tenía más peso, era de integridad. Y esa no se dice tan fácilmente. Sepas, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos de tu mano y del horno. Verdad, cierto. Pero, esto ya era para mayores de 18 años. Si no lo hace, tampoco la adoraremos. Si nos quedamos ahí tostados al horno, tampoco adoraremos a tu imagen. Eso ya solo lo dicen los mayores en Cristo, los que han entendido lo que es realmente una vida íntegra. Los de la unción, los que van en la corriente solo de la unción, dicen: no, el Señor nos va a librar, Él es poderoso. Muy bien, es cierto, pero ¿y si no? Porque Él tiene otros planes. ¿Y si Él tiene otros planes? ¿Tienes la otra parte de la respuesta? Y si no me libra, tampoco me inclinaré a lo que Dios no quiere. De eso es de lo que les estoy hablando. ¿Conocen la historia? Igual que yo, hermanos. José es vendido por sus hermanos, es malentendido, vendido, y parecía ser que Dios estaba al margen de todo esto. Pero Dios estaba con él. Pero estaba con él porque en todo momento fue íntegro. Él nunca se desvió ni a derecha ni a izquierda, ni pretendió agradar a los demás antes que a Dios. Por eso era especial y entró en un propósito especial para Dios. Para que tú y yo, hermanos, caminemos en ese proyecto y especial de Dios. No va a llamar la atención sus capacidades y las mías. A Dios no le llama la atención sus capacidades y las mías, porque su gloria no depende de su capacidad y la mía, de sus virtudes y las mías, sino de su dependencia de Él. Cuando realmente entendemos que solo de Él dependemos, entonces estás en óptimas condiciones para que Él te tome en sus manos. Tardo unos minutos más, hermanos. José es vendido,
conocen la historia, llega a Egipto, a la casa de Potifar, y aún le quedaba a José ser probado en algo. Aquella mujer, hermanos, aquella mujer infiel, indudablemente vio en José algo especial. No sé si José era atractivo, dice la Biblia que era de buen parecer. Un hombre joven, bendecido, era de buen parecer. Y por alguna razón puso sus ojos en él, sus malintencionados ojos, siendo infiel a su marido. Pero fíjense que la reacción de él en todo momento tuvo una reacción que a ojos de los demás, a ojos del mundo, a ojos del que no ha entendido esta verdad, cobarde, una reacción cobarde, porque podría haberle al menos predicado, al menos haber tratado de decirle, mira, es que yo vengo de esta descendencia, me he criado con estos valores, pero él tenía las cosas muy claras. Él sabía que estaba en un gravísimo peligro y que cualquier negociación podía ser para él totalmente mortal, espiritualmente hablando. No coquetees con el pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? No, hermanos, si yo no estoy pecando, no converses con el pecado. No coquetees, no te insinúes, no te facilites, porque el diablo no va a perdonar. Y conoce tus debilidades y las mías. José hizo algo que parecía cobarde, pero ¿saben qué? Desde el cielo el Señor le aplaudió. Salió corriendo, cobarde, sabio, inteligente, valiente. Escucha bien, escúchame bien, hombre y mujer de Dios, que estoy hablando para hombres y mujeres maduros en el Señor. Cuando te encuentres en una situación, no luches contra aquello que sabes que no agrada a Dios, simplemente huye. Huye de lo que sabes que es un peligro para tu vida espiritual. Ten la osadía y la inteligencia de salir huyendo. No te importa lo que digan tus amigos, los demás, la familia, el uno, el otro. No te importe, huye. Porque a quien tú tienes que agradar, Pepe, tú me entiendes, perdóname, no es al pastor y a su esposa, a los hermanos, a los líderes, es a Dios. Al quien tú tienes que agradar y te debes, porque agradándole a Él lo tienes todo. Porque luego al final, quien mueve al pastor, quien mueve a los líderes y quien mueve hasta la última silla de la que hay aquí, es Él. No se olviden, es Él. Ahí estuvo José, cuando mejor le iba a la criatura. Ya cuando empezó a sentirse, casi se había olvidado de la angustia y del dolor, la melancolía de haber sido separado vilmente de sus seres queridos. Sin embargo, él vio a Dios que estaba con él, Dios le dio gracia, dice la Biblia que lo puso sobre todas las cosas, y ahí casi se la juega el enemigo, pero él supo reaccionar. Y fíjense lo que le costó su integridad. ¿Me permiten 2 o 3 minutillos más? ¿Les parece? Miren lo que le costó la integridad. Estamos acostumbrados a cuando tenemos un acto de integridad, ser aplaudidos, ser reconocidos. Eso es lo natural. Cuando tienes un acto de integridad, por naturaleza esperamos ser reconocidos.
ser aplaudidos, ser, hermanos, tenidos en cuenta. A José le costó su integridad ir a la cárcel. Aún así, ¿quieres seguir siendo íntegro? A veces tu integridad puede costarte la cárcel. ¿Cuántos me están entendiendo? A veces tu integridad puede costarte la cárcel, pero tranquilo, tranquila. Lo importante no es que seas reconocido y estés en palacio gobernando. Lo importante es que aun en la cárcel esté Dios contigo. Eso es lo que realmente importa. No te importe pagar consecuencias por tu integridad. Dios estaba tranquilo. Dios estaba viendo la vida de José palmo a palmo, segundo a segundo. Cómo dormía, cómo vivía, cómo comía, cómo respiraba, qué pensaba, en qué momento, qué soñaba. Porque tenía un proyecto maravilloso con él. Pero ¿saben qué? Ese proyecto no consistía en unción, en algo sobrenatural que pudieran admirar los demás. Consistía, hermanos, en precisamente, solo había algo que podía destacar y llamar la atención de José, y no era su capacidad, no era, reitero, su capacidad, sino su integridad. José, en esos días, fíjense, hermanos, que en los días que estuvo José allí, el tiempo que estuvo, la cárcel floreció. Porque florecer, llamar la atención y florecer, hermanos, en los lugares buenos es fácil. Florecer donde todo florece, en un jardín, es fácil. Usted planta una semilla en una tierra fértil y es fácil florecer. Pero florecer en medio de un desierto, hay una rosa, se le llama rosa, que aparentemente tiene una apariencia, Loli, desagradable, parece algo estropajoso en el desierto, en el desierto. Pero tiene, hermanos, los que se dedican a esto, es decir, los que estudian esto, es asombroso. Porque con una simple brizna de agua que le caiga, tú lo ves y dices tú, esto ya no tiene ninguna vida. Pero dejas caer una lágrima, y la flor florece en medio del desierto. Es increíble, es mágico. Florecer en medio, hermanos, de donde todo el mundo florece es fácil, pero florecer en el desierto, solo, reitero, los que han llegado a esa estatura espiritual florecerán. Solo los que dependen, buscan, quieren agradar a Dios y tienen como virtud y como meta ser íntegros. José floreció en la cárcel y aunque humanamente y expectativamente parecía que ya se había acabado, todos podrían pensar, qué lástima, este muchacho tenía buena carrera, pero fíjate, por una infidelidad, supuestamente, porque claro, en principio creerían a la mujer de Potifar. No importa lo que digan de nosotros, si él sabe lo que hay en nosotros, hermanos, y nuestra relación con él, pero podrían pensar cualquier cosa de José. Sin embargo, el que tenía el mando en control sabía en el momento justo que tenía que florecer. Déjame recordarte algo y termino, hermanos, con estas palabras. Por muy caótica que parezca nuestra situación, por muy seca que parezca nuestra tierra, por muy desastroso que sea nuestro presente,
si hemos sido fieles, si has sido íntegro e íntegra en el Señor, si has esperado y dependido de Él, Él abrirá las ventanas de los cielos. Él empezará a tocar el mando, empezará a mover hilos, y de la forma que usted menos se imagina, el Señor saldrá a la luz en su vida, de donde usted no ha entendido. La Biblia dice que Él abre puertas, no solamente las que usted no puede abrir, sino que donde no las hay, Él es la puerta. Donde no las hay, Él es la puerta. Y un buen día Potifar se acuerda de él, aunque se había olvidado el copero del rey, al que le da el sueño, y éste le promete que se intercedería por él en la cárcel. Dice la Biblia que este hombre se olvidó. No te importe que los demás se olviden de ti, ni tus seres queridos, ni los hombres, ni las mujeres, ni la iglesia. No te importe que los demás se olviden de ti, porque el que no se va a olvidar es Él. Él no se olvidará de ti. Aunque te encuentres en la última mazmorra de tu fidelidad al Señor, Él no se olvidará de ti. Y la Biblia dice que aunque este hombre se olvidó, el Señor trajo a memoria a Potifar y Dios le salió al encuentro. Y la vida de José encontró su verdadero propósito. José fue más que un hombre ungido. Josué fue la esperanza no solo de una nación y de su familia, sino del mundo entero. Del mundo entero. Porque la Biblia dice que de todos los lugares de la tierra venían a José para comer pan. No hay unción mayor que esa. De toda la tierra, Loli, venían a José a que les proveyera el pan, porque Dios se lo había dado a él. Lo que Dios puede hacer contigo, no hay palabras. No hay palabras. Solo, querido hermano, necesitas, y querida hermana, solo una cosa. Solo una cosa. Ser íntegro, íntegra. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, me lleve donde esto lleve, ocurran circunstancias que entienda o no entienda, pero ser íntegro, porque al final, Dios te pondrá en el lugar que Él quiere, que tú no esperas, y Él te va a sorprender.